Aquí, en el mar de los Astures, comienza un viaje que nos conduce al sur. Los romanos llegaron por mar a estas costas y probablemente comerciaron con los Astures antes de la llegada de las legiones de Augusto. Es casi seguro que los comerciantes aportaron información que sería utilizada en la conquista y recogida por los historiadores clásicos. Partimos de la playa de San Lorenzo, en una bahía utilizada en la antigüedad como fondeadero de barcos de carga y de pesca. Ahora es la playa de referencia de Gijón. En el barrio de Cimadevilla, origen de Gijón, Sonia prepara el camino. Es una fotógrafa que debe hacer un reportaje de la Ruta de la Plata para una conocida revista. Nosotros seguiremos su huella, su camino y su trabajo. Aquí estaba la ciudad, que los romanos fundaron después de las guerras cántabras, una vez pacificado el territorio. Los restos arqueológicos, las murallas, la fábrica de salazones, las termas, dan cuenta de la importancia de la ciudad en aquella época. Y esa relevancia procedía de su condición de puerto o salida al mar de las ciudades astures del interior. A finales del siglo XVIII, Gijón rompe el cinturón que la venía limitando. Se convierte en capital marítima de Asturias y comienza a evolucionar como ciudad industrial y comercial. Cimadevilla es ahora el corazón de la urbe, donde se concentran lugares de ocio, recreo y cultura, y de donde parten los recorridos lúdicos de la ciudad. Bajo la mirada del emperador Augusto, estamos en la ciudad romana, en la entrada de las termas de Gijón. Los romanos acostumbraban a ir a los baños todos los días. Solían hacerlo a media tarde, antes de cenar. Iban a lavarse o bañarse, pero también a hacer ejercicio y a reunirse con los amigos. Las termas públicas no eran caras y estaban abiertas a gentes de toda clase y condición, incluso a los esclavos. En las públicas, como esta, se organizaban turnos para hombres y mujeres. La visita iba más allá del simple baño o cuidado corporal. Era una oportunidad para el goce, el ocio, la cultura, el encuentro y la conversación. Las termas son un indicador clave de romanización. Simbolizan la forma de vida y el concepto de ocio de los romanos. Las termas de Gijón se construyeron entre los últimos años del siglo I y el comienzo del siglo II, lo que indica que ya sería Gijón una ciudad romanizada y de relativa importancia. La presencia inicial del mar en el extremo de la Ruta de la Plata condiciona, como es lógico, el trabajo fotográfico de Sonia. El simbolismo de un faro casa bien con los viajes, pero además este faro está en la Campa Torres, quizás el Gijón más antiguo. Paloma García es la directora de los Museos Arqueológicos de Gijón. Sonia ha encontrado a la persona que mejor le puede hablar de la Campa Torres. El origen del castro se sitúa, según las últimas investigaciones desarrolladas aquí en el yacimiento, hacia el siglo VII a.C. Y la vida del poblado se ha documentado desde este siglo VII a.C. hasta la llegada de Roma a estas latitudes. Entonces, en ese momento se produce una simbiosis entre la cultura indígena, de los astures que vivían aquí, y los nuevos aportes de población que se pueden observar, por ejemplo, en la convivencia entre este tipo de edificaciones
habitaciones circulares, de planta circular, que estaban hechas con materiales perecederos y cubiertas vegetales, y se introduce este otro tipo de construcción que cambia la planta, se cambia la planta rectangular, se introduce la piedra y en los tejados se empiezan a utilizar las tejas. La funcionalidad entre las dos viviendas es la misma, puesto que se trata de un solo habitáculo en donde en el centro aparecen situadas las cocinas. ¿Y de qué vivían? De la pesca. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un castro marítimo, del marisqueo. También se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, pero su actividad principal la desarrollaron en el campo de la metalurgia. Ten en cuenta que aquí a pocos kilómetros tenemos las minas del Aramu, que les abastecían de estaño y plomo, materiales necesarios que necesitaban para sus aleaciones. De esta actividad nos queda en la excavación los restos de este pozo, que aún se conserva los escalones y las paredes en piedra. Además de utilizarlo para esta actividad, también se utilizaba en la vida cotidiana del castro. Un pequeño museo en la Campa Torres sirve para conocer la relación de los habitantes de este castro Astur y los romanos. ¿Qué pasó cuando llegaron los romanos? Pues las gentes de este poblado incorporaron rápidamente los modos de vida romanos, su administración, su justicia, etc. De hecho, una prueba palpable de este fenómeno es esta inscripción que tenemos aquí a nuestro lado, que es un ara dedicada a Augusto, que está datada en el año 910 después de Cristo, que lo que está contándonos es que las gentes de este territorio reconocen a Augusto como su emperador. Paloma, ¿cómo influyeron los romanos en los astures? Pues prácticamente en todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, las viviendas las cambian de planta circular a la planta cuadrada, introducen la piedra, las tejas en el tejado, cambian la cerámica de barro negro por la terra sigillata procedente de Italia y otros puntos conquistados. Incluso llega la romanización a ser tan fuerte que jóvenes de estas zonas se enrolan en el ejército, en las legiones, para ir a conquistar otros puntos, como por ejemplo el limes de Rin. Tenemos a nuestras espaldas esta lápida en donde la inscripción nos da un montón de datos para poder ratificar este hecho, como por ejemplo este chico que se llamaba Pintallo Pedilicio, que nos dice que era un astur transmontano, que vivía en un castro de esta zona que se llamaba Intercatia, hoy en día todavía no se sabe qué castro era, que se marchó de portaestandartes a la quinta corte Astur, o sea que nos está diciendo además que esa corte estaba integrada toda por Astures, que se murió con 30 años y que sus herederos le hicieron este monumento. No se puede estar en Gijón sin visitar la casa de Jovellanos, uno de los políticos ilustrados más importantes de su tiempo. Un hombre de ideas progresistas muy preocupado por el desarrollo de España y de su tierra asturiana. La casa solar de la familia de Jovellanos está en el barrio de Cimadevilla, es decir, en lo que fue ciudad romano medieval. Es una construcción del siglo XIV remodelada en siglos posteriores. Aquí nació en 1744 Melchor Gaspar de Jovellanos, el político asturiano más popular. Ya en el siglo XIX, algunos gijoneses querían crear un museo donde exhibir los bocetos y dibujos que Jovellanos reunió en su vida, pero hasta 1950 no comenzaron las obras para convertir la casa en museo. En Gijón, y por extensión en Asturias, surge uno de los focos más dinámicos de la Ilustración española gracias a Jovellanos y a otra figura cuyo nombre volveremos a encontrar en la Ruta de la Plata, Pedro Rodríguez de Campomanes. El instituto creado por Jovellanos en Gijón tenía un programa y unos objetivos de asombrosa modernidad y reforzó el equipamiento intelectual de Asturias, preparando su despegue posterior. El ministro dejó escrito que el estudio de las humanidades es fundamental para la buena y sana crítica, para el preciso estilo de hablar y escribir y el discernimiento de las doctrinas y opiniones.
La relación de Gijón con el mar viene de antiguo, pero se intensificó en el siglo XV cuando los reyes católicos autorizaron la construcción del puerto en esta ensenada resguardada por el Cerro de Santa Catalina. Las naos y carabelas de aquella época de descubrimientos son evocadas por los nuevos veleros que, 5 siglos después, se resguardan de los mismos vientos. Pero el viejo puerto se ha quedado pequeño y forma parte del paisaje urbano de Gijón. La ciudad lo rodea, sus pantalanes son ahora aceras y la actividad portuaria tiene el sosiego de los paseos en barca. Como en una simbólica aproximación al origen, el nuevo puerto de Gijón, el Musel, se acoge a la protección del Cabo Torres, a la vecindad del Castro Astur. El carbón, los cementos, los productos siderúrgicos son algunas de las mercancías de más frecuente tráfico. Además, acoge las instalaciones pesqueras de la ciudad. Gijón dedica un bello recinto a la memoria histórica de Asturias. Un espacio ocupado por varios edificios conocido como el Museo del Pueblo de Asturias. Vamos hasta una de sus salas siguiendo la música popular y un instrumento que, aunque no es exclusivo de esta región, tiene aquí gran arraigo. ¿Traerían los romanos la gaita a Asturias? Hay quien así lo cree. Algunos investigadores piensan que la gaita nació en el Oriente, quizás en la vieja Mesopotamia, desde donde llegaría a la Grecia clásica y luego a Roma. Otros creen que llegó un poco más tarde, en la Alta Edad Media, traída por los peregrinos del Camino de Santiago. Por ese y otros caminos han ido llegando gaitas de todos los sitios al Museo del Pueblo Asturiano de Gijón, que reúne esta gran variedad de instrumentos. Sea como fuere, la gaita forma parte del alma de Asturias. Está en la calle, en las fiestas, en cualquier celebración. Y hay buenos artesanos de gaitas, como Vicente Prado Suárez, el praviano. La madera de boj es dura. ¿Te cuesta mucho trabajarla? Bueno, el boj es una madera dura, muy compacta, muy buena para hacer gaitas y demás instrumentos, pero a la vez se trabaja muy bien. Se trabaja muy bien porque es una madera muy noble. Otras maderas estragan mucho la herramienta y el boj mantiene la herramienta afilada por bastante tiempo y, como te decía, se trabaja, aparte de la dureza que tiene, se trabaja muy bien, es muy noble. El praviano labra cada segmento con sumo cuidado, con las herramientas imprescindibles, porque son el tacto y la maestría de su mano lo que convierte cada gaita en pieza única. Además de boj, utiliza otras maderas como el ébano, el granadillo o el cocobolo. Los toscos pedazos se van transformando en las partes de la gaita. El roncón, que produce los sonidos graves. El puntero, donde nacen las notas. Y el soplete, por donde llega el aire hasta el fuelle, que puede o no ser de piel. Esto es piel de cabrito, una piel que se curte, lleva un proceso de curtición relativamente especial para que no tenga muchos poros y un engrase, y es lo que toda la vida se utilizó. Antes había procesos más rudimentarios en el curtido, pero bueno, ahora pues se curten con productos químicos. ¿Esto de vestir la gaita qué es? Es ponerle el terciopelo, esta tela, que a la vez que recubre el fuelle no queda la piel vista
también le da la forma para que se adapte mejor debajo del brazo. Ya en lo que es el tamaño de las gaitas también influyen los sonidos más graves o más agudos, si son las piezas más grandes o más graves, si son más agudas son más cortas. Ahora le puse el soplete por donde introducimos el aire. Voy a armar el roncón. O sea que se pueden distinguir también por los sonidos. Sí, sí, por supuesto. Las hay más graves y más agudas, que se llaman grilleras o tumbales. La gaita redonda, que es la intermedia. Tengo la copa, la tercia, la prima. Voy a ponerle el payón. Es la caña que... Bueno, digo caña porque antes eran de caña, ahora también se hacen de plástico y metal. Lo que produce las vibraciones, lo que le va a hacer sonar. Y me pasas el puntero. Le pongo la payuela, que esta sí sigue siendo de cañavera. Es el alma de la gaita, tanto la payuela como el puntero. Sin eso no sonaría. Sin esto no sonaría y esta de aquí tienen que salir todas las notas bien afinadas y bueno, pues tienen que tener la perfección para que la gaita suene bien. La vegetación y el agua son la esencia de Asturias. La vegetación y el agua civilizadas se convierten en jardín. Un industrial gijonés llamado Florencio Valdés ideó hace 150 años un hermoso jardín que ahora, ampliado y enriquecido, es el orgullo de esta ciudad. El Jardín Botánico Atlántico. Ana Casino, directora del jardín, se lo muestra a Sonia. Te voy a enseñar este jardín. Es un espacio muy grande y me gustaría que tuvieras una idea clara de este botánico. Sí, porque de alguna manera lo habéis organizado para que sea pues muy educativo, muy didáctico, ¿no? Las especies vegetales de las dos orillas del Atlántico hacen de este jardín no solo un espléndido lugar de paseo y deleite, sino también una eficaz aula para conocer bosques, arbustos y praderas de Europa y América. Ana, aparte de los bosques, arbustos y praderas cantábricas, también tenéis frutales, ¿verdad? Y huertos, y tenemos tintorias y melíferas y plantas medicinales, y todas ellas representativas, unas de América y otras de Europa. Todo un juego que llamamos factoría vegetal, un juego representativo de cómo el hombre dialoga con la naturaleza permanentemente, desde el origen de los tiempos. Y también está el jardín de la isla, que en realidad no es solamente un jardín, sino varios jardines, ¿verdad? Eso es. Mira, el jardín de la isla se crea por un industrial gijonés en 1876 que quiere emular a los grandes de su época y en un espacio bastante grande incorpora no solo juegos de agua, ingenios hidráulicos que va dando sorpresas a sus visitantes, sino que además incorpora ejemplares absolutamente singulares que no eran habituales en los jardines de aquella época. ¿Por ejemplo? Estamos hablando, por ejemplo, de eucaliptos que acababan de entrar por Cantabria, en España. Estamos hablando de cedros tan distintos como el del Himalaya, el del Líbano o el del Atlas. No te olvides, Sonia, de otro de nuestros grandes tesoros, que es la Carballeda del Dragamón, un espacio catalogado como monumento natural, una catalogación que puede ir desde un ejemplar hasta un grupo, y este es nuestro caso. Árboles centenarios, algunos de más de 500 años, y absolutamente representativos del bosque templado europeo. Muy cerca del magnífico jardín botánico, conserva Gijón otra joya, el jardín de la Fundación Evaristo Valle, donde predomina el estilo inglés. El espacio pulcramente cuidado tiene tres partes: el jardín más formal, la pradera y una zona de mayor densidad arbórea.
Un buen número de esculturas clásicas y contemporáneas se encuentran distribuidas por los jardines con la armonía que originan juntos arte y naturaleza. Los jardines son el mejor preámbulo para llegar al Museo de Evaristo Valle, un pintor original en la pintura española de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Valle, nacido en Gijón, muestra en este museo más de 2 centenares de obras de refinado lirismo y muy bellos colores. Otras casonas de Asturias como esta de Gijón, la Quinta Duro, donde Sonia prepara su ánimo para el viaje fotográfico por la Ruta de la Plata, se han convertido en hoteles. Estas casonas asturianas forman una red hostelera de mucha calidad, donde el buen gusto coincide con entornos especialmente agradables y bellos. Asturias recibe cada vez más visitantes, y casi todos buscan la belleza de los parajes, el contacto con una naturaleza privilegiada y la acreditada buena mesa de la región. Un buen complemento son casonas como esta, construida en el siglo XVII y reformada en el XIX, en cuyo jardín hay ejemplares centenarios de pinos, robles, araucarias y secuoyas, y toda la quietud que cualquier viajero pudiera desear. Próxima a esta casona, encontramos otra que guarda relación con otro tipo de viajes. A mediados del siglo XIX, una vez consolidada la independencia de las colonias españolas de América, se produce una importante emigración desde Asturias a los nuevos países que ofrecen muchas posibilidades a los habitantes de la decaída España. Muchos de ellos hicieron fortuna y a su regreso fueron llamados indianos. Sus casonas son un género arquitectónico. No todos los que se fueron hicieron fortuna, pero los que la hicieron quisieron mostrarla a sus paisanos construyendo casas, casonas y palacetes como este de Colombres, en el oriente asturiano, que convertido en museo de la emigración, guarda y muestra la peripecia de estas gentes. Esta casona fue mandada a construir por uno de estos indianos, Manuel Noriega Lasso, nacido en Colombres en 1853 y emigrado a América con tan solo 14 años. Con el tiempo, aquel hombre se convirtió en uno de los más poderosos empresarios de México. El joven país le dio, sin duda, todo tipo de facilidades. Hizo desecar el lago Chalco, y así puso en cultivo una fabulosa finca donde trabajaban entre 2.000 y 3.000 obreros. Fue propietario de haciendas, minas, industrias textiles, ferrocarriles, líneas de vapores, y fundó en México las ciudades de Colombres y Ciudad Reinos. Bautizó esta hermosa casa que nunca llegó a habitar como Villa Guadalupe, el nombre de su esposa. Desde 1987 la casona es Museo de la Emigración y sus salas de estética indiana acogen objetos, documentos y detalles que ayudan a comprender lo que la emigración a América supuso para la España del siglo XX. Otro indiano de Colombres fue Manuel Ibáñez Posada. Además de construir su casona, fue benefactor de su pueblo.
construyó el ayuntamiento y levantó y fundó escuelas. Los indianos necesitaban mostrar su triunfo y con ello arrastraban a otros muchos a buscar fortuna en aquellos países donde con el tiempo se fueron formando importantes y numerosas colonias. Los descendientes de aquellos emigrantes aún mantienen vínculos con Asturias. Su empeño salpicó la región de docenas de interesantes edificios de variado estilo, pero con características comunes, que ahora constituyen en su conjunto un importante patrimonio de la arquitectura contemporánea. Los romanos aprovecharon, mejoraron y ampliaron los caminos ibéricos hasta formar la red de calzadas sobre la que se organizarían las rápidas comunicaciones del imperio. Junto a esas vías nacerían ciudades y se establecerían las villas de los ricos terratenientes. A la salida de Gijón, junto al viejo camino, encontramos un yacimiento arqueológico. Fernando Gil dirige la excavación. Estamos en la casa de campo de un señor romano de Gijón. Un gran edificio que cubría una superficie de 5.000 metros cuadrados, al cual se llegaba a partir de una puerta, de una gran puerta en la que todavía se conservan las rodadas de los carros, y que llevaba a un patio, al norte del cual estaba la cocina, donde se elaboraban los alimentos para la vivienda, y el granero, donde se almacenaba tanto estos alimentos como el grano. De este patio, por medio de 2 vestíbulos, se accedía a una gran galería que llevaba a unas escaleras que subían a la planta superior de la casa y a la sala de representación, a la gran habitación donde el señor recibía las visitas y donde también posiblemente tendría los grandes banquetes y las comidas. Al norte habría un gran pasillo que llevaba a otra sala similar, a la cual se accedía por medio de un gran cuerpo de escaleras monumental, que es donde estamos ahora mismo sentados. ¿Y qué habéis encontrado? Bueno, pues aparte de las diferentes habitaciones y de las estancias que ahora mismo estás viendo, también hemos encontrado muchos elementos y utensilios que nos hablan de cómo vivían y de quiénes vivían en esta casa. Hemos encontrado los restos de las vajillas en las que comían, también cazuelas y útiles que hablan de dónde cocinaban y cómo cocinaban. También de sus vestimentas, hemos encontrado hebillas de cinturón, broches con los que sujetaban las túnicas o las agujas para sujetarse el pelo las señoras. Muy cerca hay parajes donde el tiempo transcurre con el sosiego de la vida rural. Y en medio de ellos, tenaces testigos, algunos arruinados, de épocas en que los grandes señores de la tierra debían protegerse en fortalezas como estas. El nombre de los Valdés anda asociado a algunos de los castillos que jalonan esta vía fundamental entre el norte y el sur de Asturias, y entre Asturias y las tierras de León y la Meseta. La ruina de muchos de estos castillos y monasterios se produce tras ser abandonados por sus dueños que en épocas de paz trasladan sus residencias a lugares más cómodos y más próximos a los centros de producción. En la Ruta de la Plata encontramos ahora otra aportación de los indianos a su tierra. Un regalo más importante aún, un regalo mucho más valioso que las casoras. Seguramente aquellos hombres echaron en falta muchas veces en su aventura americana un poco más de instrucción. Casildo López Martínez era un vecino de Llanera que había hecho fortuna en Cuba. Él costeó en 1930 estas escuelas para los niños de su pueblo. El interés de aquellos hombres por la instrucción de sus pequeños paisanos se comprueba no sin admiración en la gran cantidad de escuelas que financiaron en toda Asturias. La fundación de la escuela garantizaba su mantenimiento y en muchos casos estos afortunados y generosos asturianos ofrecían puestos de trabajo en sus empresas americanas a los chicos una vez formados.
Este mercado de Posada de Llanera fue construido a expensas del centro asturiano de La Habana, otro regalo de indianos. Un mercado era un magnífico obsequio de los hijos de un pueblo que habían descubierto fuera sus carencias. El bello edificio es ahora casa de cultura, escuela de música y de teatro. El magnate don Rodrigo Álvarez, que no tenía hijos, donó sus extensos dominios asturianos al hijo bastardo del rey Alfonso XI, Enrique de Trastamara, que a la muerte de su padre utilizó estos señoríos para guerrear contra su hermanastro, el rey Pedro I. La historia, como se sabe, terminó cuando Enrique asesinó a Pedro y le arrebató el trono. La familia Valdés se había mantenido durante toda la guerra fiel al rey legítimo, y eso provocó que Enrique mandara destruir su castillo como represalia por no haberle dado alojamiento en una ocasión durante la guerra. A finales del siglo XIV, conseguido el perdón real, Diego Menéndez Valdés recibe la autorización para edificar una torre que debía estar a un tiro de ballesta de la fortaleza destruida. Esta nueva torre ha sido frecuentemente remodelada durante los siglos XIX y XX. Seguramente, estas adaptaciones a los tiempos han permitido que sea uno de los pocos palacios de este tipo que permanezca habitado. La zona central de Asturias tiene por su topografía, clima y abundancia de agua las condiciones idóneas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, además de ser el lugar de encuentro de los caminos de este a oeste con los que cruzaban de norte a sur, como la Ruta de la Plata. Pero hay formas de actividad económica que pertenecen al pasado. Los molinos de Callés sobrevivieron durante siglos a todos los avatares meteorológicos. La crónica de Alfonso XI dice que en el siglo XIV las riadas los destruyeron, pero se reconstruyeron y siguieron en funcionamiento hasta el siglo XX, que los relegó a ser parte de este melancólico paisaje. La Ruta de la Plata encuentra junto a la historia y las huellas del pasado zonas industrializadas que se concentran en dos polígonos y un centro tecnológico que pretenden mantener ese perfil laborioso tradicional de Asturias. Un campo de manzanos es ahora una muestra de prosperidad. El primer caldo que encontramos en la Ruta de la Plata tiene su origen en estos campos. La sidra, símbolo y riqueza de Asturias, se consumía ya en la Edad Media y se obtiene del mosto de manzana fermentado en toneles de castaño. En Asturias es una bebida de culto cuya elaboración se cuida cada vez más. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Me pones Dime. la sidrita? Sí. Gracias. ¿Está bien? Está buena, pero un poquito ácida. Sí, es que la sidra, al tener tan poco alcohol, le damos un toquecillo de acidez para que resalte un poco el sabor y eso. ¿La hacéis vosotros aquí? Sí, tenemos vagar nosotros aquí detrás. Si quieres te lo enseño en un momentín. Te echo un Perfecto. momentín primero para que Venga. vayas cogiendo el sabor. Vale. Venga. Ahí tienes. ¿Vamos entonces? Venga, vamos. Venga, pues vamos, te enseño. Mira, pasa por aquí. De octubre hasta febrero, así es cuando empezamos ya a embotellar y eso, vamos. Al lagar llaman los asturianos yagar y a los toneles pipas.
En 104 lagares de este tipo que hay en Asturias se producen 45 millones de litros de sidra natural, de los que el 85% se consume en la región. Así por verano, para que se conserve la sidra un poco y que no tenga problemas, que no coja demasiada acidez. ¿Y estos números que están aquí escritos? Estos son cajas esto es el ordenador de ahí de casa y tal. O sea que no os hace falta nada, ni ordenador ni calculadora. Todo y lo llevamos bastante bien así. Fueron los romanos los primeros que describieron a estos caballos que vivían en manadas en las montañas astures. Les llamaron asturcones. Un autor los describe en el año 80 a.C. como de mediana estatura y estampa poco vistosa, pero muy sobrios y resistentes. Desde hace algunos años empiezan a ser criados en fincas y utilizados en picaderos. Casi a la vista de Oviedo hay un centro ecuestre que lleva el nombre de este caballo. Aladino Ruiz acompaña a Sonia por el centro. Hay muchos caballos aquí, ¿os organizáis bien? Bien, estamos rodeados ahora mismo de 240 caballos, el centro tiene capacidad para 380 y bien, la organización es bastante seria. La instalación es una instalación municipal, es decir, pertenece al Ayuntamiento de Oviedo, pero la gestión está siendo privada. El centro desarrolla una gran actividad, desde su apariencia de hotel para caballos perfectamente ordenado. Esta es la zona del Pony Club, que es donde tenemos los caballos destinados a las escuelas de equitación. Son 110 caballos, los caballos que se dan o que trabajan con los niños. Tenemos también los caballos de equitación terapéutica y las asturcones. ¿Los asturcones en concreto tienen una alzada, unas características especiales? Sí, son caballos, son ponis, son caballos de alzada pequeña que los destinamos sobre todo a niños pequeños. Durante un tiempo se utilizaron no solo para los niños de 6 y 12 años, sino también se dedicaban a niños de equitación terapéutica, que es una de las escuelas más importantes. Aquí tenemos un total de 1000 niños. Y bueno, esos 1000 niños supone que es la escuela más importante de toda España, y también tenemos pues eso, las diferentes modalidades ecuestres, como son ponis, como son caballos de salto, caballos de doma, caballos de velocidad y también equitación terapéutica, que tenemos 150 niños con problemas de algún tipo de enfermedad o discapacidad y que trabajan aquí. La primera etapa de la Ruta de la Plata toca a su fin. Oviedo queda a la vista.